En el universo de las matemáticas, un lugar que asociamos con la lógica y la certeza, no existen los fantasmas que acechan en la oscuridad, pero sí hay algo mucho más real y aterrador. Monstruos conceptuales, abismos lógicos y paradojas que han empujado a algunas de las mentes más brillantes de la historia al borde de la desesperación. Estas no son leyendas. Son historias reales de personas que se atrevieron a mirar donde nadie más lo había hecho y pagaron un precio terrible. Hoy vamos a explorar una de las más inquietantes y trágicas: la historia de George Cantor, el hombre que miró fijamente al infinito y en el proceso perdió la razón. Imagínate vivir a finales del siglo XIX. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa gracias a la ciencia y la tecnología. En este contexto, un matemático alemán llamado George Cantor decide embarcarse en una misión que para muchos rozaba la blasfemia. Quería estudiar algo que hasta ese momento se consideraba un territorio prohibido para la mente humana, un concepto reservado para la filosofía o la teología: el infinito. Para la mayoría de los matemáticos de la época, el infinito era solo un símbolo, una idea abstracta de algo que no tiene fin, pero no algo que se pudiera medir, comparar o tratar como un objeto matemático real. Cantor no estaba de acuerdo. Él creía que el infinito podía ser domesticado, comprendido y formalizado, y lo que descubrió no solo sacudió los cimientos de las matemáticas, sino que también lo arrastró a un abismo personal del que nunca lograría escapar. Al principio, su trabajo parecía una extensión lógica de lo que ya se conocía. Pero pronto, Cantor hizo un descubrimiento que heló la sangre de la comunidad matemática. No solo demostró que el infinito existía como una entidad matemática tangible, sino que desveló algo que parecía una contradicción, una auténtica pesadilla lógica. Existen infinitos de diferentes tamaños. Sí, has oído bien. Hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. Para entender lo revolucionario de esta idea, pensemos en los números que usamos para contar: 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Este conjunto de números, los números naturales, es infinito. Ahora pensemos en otro conjunto infinito: todos los números decimales, como 3.14, 15, 9 o 0.5. Cantor demostró, con una lógica impecable, que el infinito de los números decimales es incontablemente más grande que el infinito de los números que usamos para contar. Era como descubrir que en el universo no solo hay un abismo sin fondo, sino que hay abismos de distintas profundidades, uno infinitamente más profundo que el otro. Esta idea, hoy conocida como la hipótesis del continuo, fue recibida con hostilidad y desprecio. Para muchos de sus colegas, lo que Cantor estaba haciendo no era ciencia, era una locura, una abominación, una especie de enfermedad matemática que amenazaba con corromper la pureza de la disciplina. Lo veían como un místico que se había perdido en sus propias fantasías. Y esta reacción no tardó en personalizarse de la forma más cruel posible. Aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque entra en escena su némesis personal, Leopold Kronecker, quien había sido su profesor. Kronecker era un matemático brillante pero extremadamente conservador. Para él, las matemáticas solo debían tratar con números enteros y finitos. Todo lo demás era pura especulación. Cuando Cantor presentó sus ideas sobre los diferentes tipos de infinito, Kronecker no solo las rechazó, sino que lanzó una campaña de desprestigio personal contra él. Públicamente, lo llamó charlatán científico, renegado, y lo que es peor, corruptor de la juventud, acusándolo de seducir a las mentes jóvenes con ideas peligrosas y sin sentido. Kronecker usó toda su influencia para bloquear la carrera de Cantor. Le impidió conseguir puestos académicos en universidades prestigiosas como la de Berlín. Y saboteó la publicación de sus artículos en las revistas más importantes. Imagina la frustración. Has hecho el descubrimiento de tu vida, uno que crees que cambiará el mundo, y la persona que más respetabas, tu propio maestro, se convierte en tu peor enemigo y te aísla del mundo que amas.
Para Cantor, que era un hombre profundamente religioso, esta situación era doblemente dolorosa. Él no veía sus descubrimientos como una simple creación intelectual. Llegó a creer que estos diferentes niveles de infinito, estos paraísos matemáticos, le habían sido revelados directamente por Dios. Se veía a sí mismo no como un inventor, sino como un mensajero, alguien elegido para transmitir una verdad divina a la humanidad. Y si era un mensajero de Dios, ¿por qué el mundo, y especialmente sus colegas, lo rechazaban con tanto odio? Esta contradicción empezó a carcomer su mente. La presión constante, el ridículo público y la abrumadora complejidad de los conceptos con los que lidiaba a diario, finalmente lo quebraron. En 1884, con solo 39 años, George Cantor sufrió su primer colapso nervioso grave. Fue el comienzo de un patrón aterrador que se repetiría durante el resto de su vida. Su mente, que había concebido el infinito, ya no podía contenerlo. Lo que hace que esta historia sea realmente de miedo no es un evento aislado, sino el ciclo descendente que definió sus últimos 30 años. Pasaba largas temporadas ingresado en asilos psiquiátricos. Durante sus crisis más agudas, abandonaba por completo las matemáticas. Era como si el infinito que había desatado fuera un monstruo del que necesitaba huir. En su lugar, se obsesionaba con teorías extrañas y conspirativas. Por ejemplo, dedicó años de su vida a intentar demostrar que las obras de William Shakespeare en realidad habían sido escritas por el filósofo Francis Bacon. Era una forma desesperada de su mente de buscar orden y patrones en otro lugar, lejos del abismo de los transfinitos. Hay relatos de sus estancias en el hospital psiquiátrico de Halle que son simplemente desoladores. Se dice que pasaba horas mirando fijamente las paredes de su celda, completamente inmóvil. Es imposible saber qué pasaba por su cabeza en esos momentos, pero es fácil imaginarlo atrapado en una paradoja viviente. Su propia mente había creado un concepto tan vasto y poderoso que ahora era incapaz de controlarlo o escapar de él. El creador se había convertido en prisionero de su propia creación. Vivía en un mundo que él mismo había descubierto, pero en el que ya no podía habitar sin perderse. George Cantor murió en enero de 1918, en la miseria, la soledad y la tristeza de un sanatorio. No murió como un héroe de la ciencia, sino como un hombre olvidado y atormentado por sus propios demonios conceptuales. Su historia podría haber terminado ahí, como una nota a pie de página sobre los peligros de la obsesión. Pero aquí viene la ironía más grande y trágica de todas. Pocos años después de su muerte, el mundo de las matemáticas finalmente se puso al día. Las ideas que habían sido ridiculizadas como una enfermedad empezaron a ser vistas como lo que realmente eran, una revolución. El gran matemático David Hilbert, una de las figuras más influyentes del siglo XX, defendió su legado con una frase que ha pasado a la historia. Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Hoy, la teoría de conjuntos de Cantor y sus ideas sobre el infinito no son una curiosidad. Son la base fundamental sobre la que se construye gran parte de la matemática moderna, desde la informática teórica hasta la cosmología. Cada vez que tu ordenador procesa información o los físicos teorizan sobre el universo, están usando, de alguna manera, las herramientas que Cantor forjó en su solitaria batalla. Él nos dio el paraíso, pero para él, el infinito fue un monstruo que lo devoró desde dentro. Su historia es un recordatorio sombrío de que la línea entre el genio y la locura puede ser increíblemente delgada y que las ideas más poderosas, a veces, exigen un sacrificio humano. Es una verdadera historia de terror matemático, donde el monstruo no es una criatura de ficción, sino un concepto tan inmenso que puede romper la mente que se atrevió a concebirlo. Gracias por acompañarme en este viaje al abismo del infinito. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.